Bueno, bienvenidos a todos. Gracias a todos por estar nuevamente. Voy a pasar a compartir pantalla. Para arrancar quería hacer un... Ahí se debería ver bien, ¿no? Sí. Quería hacer un breve repaso de lo que fue nuestro encuentro el lunes pasado, con algunos de los conceptos que estuvimos charlando, que me parece que en poquitos minutos me parece que amerita. El lunes pasado, lo primero que hicimos fue hablar un poquito de qué es este nuevo mundo, este mundo post pandemia, este mundo atravesado por la tecnología, este mundo que de alguna manera en los últimos años migró de lo analógico a lo digital, donde nosotros somos generadores de mensajes de manera permanente, donde 7 por 24 durante 365 días del año estamos generando mensajes a partir de esto, ¿no? De que nuestra vida se haya trasladado directamente a lo que denominamos como la arena digital. Esto lógicamente tiene su correlato cuando hablamos de campañas electorales, cuando hablamos de comunicación de gobierno, cuando hablamos de gestión pública, eh, porque si nosotros adaptamos nuestra vida a lo digital y nuestra vida pasa principalmente hoy día por lo digital, bueno, naturalmente también va a suceder lo mismo a la hora de consumir información, de generar información y de conectarnos con los líderes, con los candidatos, con los gestores, con los dirigentes, bueno, con las personas que toman decisiones y que lógicamente inciden en la opinión pública. Vimos el concepto de narrativa o de relato, vimos algunas claves de cómo técnicamente generar un relato, por qué es importante generar un relato, qué es lo que hace que a nosotros como seres humanos la información que recibimos en formato historia, lógicamente, eh, la procesemos de distinta manera. Vimos cómo en campaña y en lo que es comunicación de gobierno, los equipos utilizan esta técnica a partir del storytelling, a partir del también denominado story doing, que es una suerte de evolución del storytelling. Vimos cómo esas son las herramientas que se utilizan para poder llegarnos a nosotros, las personas que, como digo siempre, consumimos información y permanentemente generamos información. Y bueno, si se tratase de una campaña electoral, cómo persuadirnos, cómo invitarnos a que votemos por un candidato o por el otro. O lo mismo si se tratase de una comunicación de gestión, como una comunicación de gobierno, cómo creamos consensos a través de las políticas públicas que implementamos. Después vimos el discurso como herramienta principal para generar estos relatos, para alimentar estas narrativas, algunas claves para generar el discurso, cómo se construye eso. Y, y por último vimos los mensajes, por qué son tan importantes los mensajes, qué es lo que significan los mensajes, qué es esta suerte de síntesis, por así llamarla, de donde se concentra absolutamente toda la información que nosotros queremos transmitir. Bueno, en la medida que nosotros seamos exitosos en la construcción de mensajes, que utilicemos eficazmente los discursos como herramienta y que nos aprovechemos de las técnicas que existen, como el storytelling y el story doing, seguramente nuestros relatos y nuestras narrativas van a ser mejores, van a ser más exitosas y nos van a permitir a nosotros cumplir los objetivos que tengamos. Habiendo hecho esta breve introducción, simplemente para recordar algunas de las cosas que fuimos charlando el lunes pasado, eh, les quiero decir que en este segundo encuentro vamos a hablar de lo que es el concepto de mito de gobierno, lo que es la narrativa, pero aplicada a la comunicación de gobierno, y vamos a ver distintos ejemplos
ejemplos prácticos. La idea de este segundo encuentro, como le dije el lunes pasado, es que sea un poco más práctico. Vamos a ver más videos y bueno, que obviamente eso también inspiren a ustedes y a todas las dudas que le pueda generar. Pero toda esa teoría que vimos el lunes pasado, más un poquito que veamos hoy, quiero que la veamos aplicada en videos concretos, ya sea desde la comunicación de gobierno principalmente y en algunos casos también de cuando hablamos de campañas electorales. Así que ahora sí, sin más preámbulo, vamos a arrancar. El mito de gobierno, seguramente habrán escuchado hablar alguna vez. eh, bueno, seguramente habrán escuchado hablar alguna vez a Mario Riorda hablando de esto. El mito de gobierno es, por definición, eh, se desprende de la consecuencia o del efecto que tiene la palabra relato o narrativa, como hablamos el lunes pasado, y la función rectora que tienen los gobiernos. Un gobierno es largoplacista, un gobierno gana una elección y asume el poder con un proyecto de país, se supone siempre, y, y en la construcción de la comunicación de gobierno se construye justamente este mito de gobierno, que se trata de la necesidad que tiene el gobierno de ofrecer un norte anclado en valores que oriente a la ciudadanía frente al caudal informativo y simplifique en pocas palabras cuáles son o qué significan sus políticas públicas. Esto que parece medio intrincado, ahora lo vamos a ir viendo eh, más detalladamente, pero sepan que el mito de gobierno genera un proceso de cercanía, de confianza entre el gobierno y el ciudadano, y es el principal elemento que diferencia la comunicación gubernamental de la comunicación electoral. El mito de gobierno se alimenta de las acciones y las políticas públicas que los gobiernos van implementando a medida que van avanzando en su gestión. Entonces, el mito de gobierno es un elemento unificador que simboliza la dirección, la voluntad y la justificación de las políticas. Es, de alguna manera, ese horizonte al que nosotros apuntamos cuando asumimos como gobierno. Es decir, bueno, sería, para que lo entiendan más fácilmente, sería, bueno, ¿por qué quiero o por qué quiero y por qué pretendo que me recuerden? Bueno, obviamente lo primero que se le viene a la cabeza a uno es decir, bueno, por transformarle la vida a la gente, por elaborar política pública que sea transformadora. Bueno, pero todo eso tiene que estar enmarcado en una narrativa, en un relato. Si logramos esa conexión entre la narrativa y la implementación de las políticas públicas, entonces tendremos un mito de gobierno exitoso y vamos a ver ejemplos de mito de gobierno exitoso para entender un poquito más. En el plano discursivo, el mito de gobierno es utilizado por los presidentes para justificar sus acciones e inacciones, poco lo que veníamos hablando, es decir, la creación de la realidad que sustenta su objetivo político para construir un universo común de sentidos. Esto es, ¿cómo justifico las cosas que yo hago en pos de mi objetivo político y en pos de crear una comunidad de valores en común? De eso se trata el mito de gobierno. Una de las características que es el mito del mito de gobierno, bueno, principalmente la representación colectiva y la creación social, esto que le decía recién, es un mito de gobierno exitoso genera representación colectiva, es decir, genera que un conjunto de la ciudadanía se vea identificado, se vea representado por un determinado gobierno. Esto significa doctrina, valores, ideas, conceptos, creencias, dogmas. Es un norte, es lo que le decía al inicio. Es decir, bueno, nosotros compartimos esto, tenemos esta visión de la realidad, la contamos de esta manera y generamos esa representación en la sociedad a partir de todos estos elementos, de los valores, de las ideas en común, de las creencias ideológicas, de los dogmas. Todo eso condensa el mito de gobierno. El mito de gobierno es el equilibrio perfecto entre la dimensión pasada y la dimensión futuro. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque el mito de gobierno tiene una característica puntual. Cuando hablamos de dimensión pasada, y después cuando veamos los ejemplos aplicados,
van a entender más de lo que les quiero decir, pero la dimensión pasada sí, es el anclaje en el pasado que utiliza el mito de gobierno. Todos los gobiernos, de alguna manera, a la hora de construir un mito de gobierno, nos proponen un norte. Y en ese norte muchas veces está anclado en la idea de volver a ser. Lo habrán escuchado mucho, por ejemplo, por el eslogan que tenía Trump cuando fue presidente. Este gobierno reproduce muchas de esas cuestiones. La idea esta de volver a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, donde la Argentina fue potencia mundial, donde la Argentina, la pobreza era de determinado número, era muy baja, donde la economía funcionaba de tal manera. Bueno, el mito de gobierno siempre necesita de ese anclaje en el pasado. Es una técnica muy utilizada para proyectar un futuro. Es decir, yo me paro acá, es decir, yo quiero volver acá, pero en realidad para ir para allá, para ir hacia adelante. Entonces hay una mezcla de dimensión pasada con dimensión futura. La carga ideológica del mito de gobierno llevada al discurso explica el contenido. Obviamente la matriz ideológica está más, menos, depende del gobierno, depende del mito de gobierno de cada gestión, pero está atravesada por la carga ideológica, naturalmente. Y el valor del mito es lo que se dice más cómo se lo dice. Ahora vamos a ver, después de esta introducción teórica, quiero empezar a ver algunos ejemplos más de tipo práctico para analizar. Y uno de los tres ejemplos es lo que fue la construcción de la narrativa y el relato kirchnerista entre 2003 y 2015 y la construcción del mito de gobierno en esos años, de esos 12 años de gobierno. Pero lo vamos a ver a partir de cómo comunicaban política pública, porque vamos a imprimir esa lógica de decir cómo a la narrativa, al relato oficial, y no lo digo en términos peyorativos, obviamente relato como se utilizó por ahí durante mucho tiempo, sino todo lo contrario, a esa narrativa y a ese relato oficial, cómo se alimentaba desde la implementación y comunicación de las políticas públicas el mito y se construía naturalmente el mito de gobierno. Entre 2003 y 2015, si uno empieza a ahondar en lo en lo que el gobierno de, bueno, 4 años de Néstor, 8 años de Cristina, separaba en esos valores, esos dogmas, en esas creencias, en esas ideas de las que le hablaba antes, bueno, se posicionaba como, esto obviamente, después cada uno tendrá su propia opinión, pero esto es a la luz de la intención oficial, lógicamente, ¿no? Se posicionaba como un gobierno que ampliaba derechos, un gobierno que generaba inclusión a partir de redistribuir la riqueza y a partir de un concepto que atravesaba también todas sus políticas, que era la democratización de lo que usted considere, democratización de la justicia, democratización de esto o lo del otro. Pero eso, de alguna manera, eran los conceptos que le daban sentido a todo el propio mito de gobierno y que atravesaban todas las políticas públicas que se elaboraron y se implementaron. La figura del Estado presente como un Estado sobreprotector, un Estado que, a partir de lo que dije antes, de la inclusión, de la redistribución de la riqueza y la democratización, implementaba política pública. Y por otro lado, todo sintetizado en un proyecto colectivo de país. Digo, si bien uno cuando habla eh, de comunicación de gobierno, de alguna manera siempre le habla a un determinado segmento, más allá de que finja hablarle a todos, nunca se le puede hablar a todos. Para eso se utiliza la segmentación. Pero un pilar importante de estos 12 años era esto de construir un país a partir de un rol de Estado presente y un proyecto colectivo. Y esto fue atravesado por, como les decía, por distintas políticas públicas. Si uno piensa, por ejemplo, en lo que fue la nacionalización de muchísimas empresas privadas
que pasaron a manos del Estado durante esa época. Bueno, todos estos conceptos estaban atravesados por el proyecto colectivo de país, por el Estado presente, que es el que viene y naturalmente todo suponía una ampliación de derechos, todo suponía una mayor inclusión, todo era en pos de la redistribución de la riqueza y de la democratización de lo que estuviese en juego en ese momento. Otro ejemplo interesante de analizar es eh, lo que fue los festejos por el Bicentenario también, donde la figura de esto del proyecto colectivo de país se hizo muy presente. Después está el caso del matrimonio igualitario. Bueno, yo acá mencioné algunas políticas públicas implementadas. Obviamente hay más. Fútbol para todos, conectar igualdad, democratización de medios y democratización de la justicia. Y todo esto a partir de los mensajes. Después, obviamente, al ser 12 años, al ser un gobierno o dos, pero bueno, un mismo proyecto de dos políticos de 12 años, algunas cosas se van readecuando en función también del contexto, que lógicamente siempre es importante y es determinante. Pero la patria es el otro, el Estado te cuida, la insignia de para todos, siempre más allá del fútbol para todos, eso después luego se le imprimió a distintas políticas. Y como les decía recién, estas políticas, la estatización de empresas, lo del bicentenario, el patrimonio igualitario, conectar igualdad, fueron, si hay algo creo que tuvo un acierto en términos comunicacionales, este periodo y este proyecto político fue justamente cómo comunicaban las políticas públicas, porque había una coherencia y una mancomunión entre todos los elementos y entre la construcción de la narrativa y el soporte de la política. No, si bien la política siempre determina la comunicación, se ve que lo trabajaban en conjunto porque cada política pública implementada estaba atravesada por el mismo matriz comunicacional. Yo acá le traigo el ejemplo para ver un poquito más en detalle y ver algunos discursos de la época de lo que fue el fútbol para todos y 2 años después, posteriormente, lo que se denominó deportes para todos. Fíjense, vamos a ver algunos minutos de video, fíjense cómo esto de democratización de la sociedad, más ampliación de derechos y redistribución de la riqueza, no es que se veía de manera indirecta o de manera solapada, no, sino que directamente estaba mencionado y todo se realizaba en pos de eso. Después algunas frases como no quiero una sociedad más de secuestros, que tenían un anclaje ideológico y lo vinculaban en lo que decía al inicio de la clase, en esto de construir también el mito de gobierno a partir de un volver al pasado. Bueno, esta simbiosis, lógicamente, con la década del 70, que atravesó en un montón de cosas eh, a, a lo que a lo que fueron estos 12 años de gobierno, bueno, también se vio o sea, imagina hasta dónde iba eso que les estoy diciendo, porque se vio hasta en lo que es cómo comunicar la estatización del fútbol. Digo, había una vinculación tan potente que hasta eso lo dijo la propia presidenta en su momento, literal. De igual manera, ahora vamos a ver un poquito de qué se trata esto que les estoy diciendo. Más importante, déjenme decirles una mirada que tampoco tiene que ver con mi carácter de presidenta, sino también con mi carácter de ciudadana. Hoy hemos dado algo más que un paso en materia deportiva, de promoción del deporte, de acceso a mirar el deporte. Hemos dado un paso grande en la democratización de la sociedad argentina, porque ¿saben qué? Que solamente el que pueda pagar pueda mirar un partido de fútbol. Que además te secuestren los goles hasta el domingo, aunque pagues igual. Como te secuestran la palabra o te secuestran las imágenes. Como antes secuestraron y desaparecieron a 30.000 argentinos. Yo no quiero
Yo no quiero una sociedad más de secuestros, ni de personas, ni de palabras, ni de imágenes, ni de ideas. Quiero una sociedad cada día más libre. Y en esa lucha por la libertad, muchas veces en las tensiones entre lo que es el poder ciudadano, la ciudadanía y las corporaciones, que siempre van a seguir existiendo. A ver cómo es esto. Lo más importante. Ahí está. Fíjense lo que le decía, ¿no? Cómo para presentar, básicamente para el ciudadano común, que era que lo que antes salía un determinado precio y había que pagar, que era que te pasen los partidos de fútbol, ahora iba a ser gratis o iba a salir por televisión abierta. ¿Cuál es el discurso de la presidenta en ese momento? Y cómo está atravesado por una cuestión dogmática, por una cuestión ideológica y por estos elementos de los que hablábamos, democratizar como algo que atraviesa toda la política pública. Eh, la gratuidad, también la generación de un determinado contraste entre el que puede pagar y el que no lo puede pagar, eso también, que lo veíamos el lunes pasado, de decir, bueno, la construcción del amigo-enemigo en esta búsqueda siempre está también en la búsqueda de la construcción de los relatos y las narrativas, digo. Yo soy esto y me diferencio de vos a partir de esto. Y por último, y lo voy a dejar para el final, pero se los menciono, porque después sobre el final de la clase les voy a hacer un comentario sobre eso, Cristina habla del concepto de libertad. Y eso es interesante, teniendo en cuenta para ver después con lo que estábamos viendo hoy día. 2 años después, a partir de lo que fue esta experiencia, se anuncia lo que se llamó Deportes para Todos, que era algo más inclusivo. Esto no es un acuerdo empresarios-gobierno. Este es un acuerdo donde el gobierno viabiliza un derecho que merecía nuestro pueblo y que era poder acceder gratuitamente por la televisión abierta a ver eventos que hacen a la cultura popular, al amor y a la pasión, al amor y la pasión de los argentinos. Así que no somos un vehículo, en realidad, del gobierno para poder llegar a esto. Y tampoco se me escapa que hubo momentos que nos han permitido llegar a un acuerdo como el que hoy estamos firmando. Desde la sanción de la ley de medios, que fue un instrumento y es un instrumento tan importante y que nos coloca a la vanguardia en el mundo para este tipo de instrumentos. También la decisión que se tomó oportunamente de fútbol para todos, sin el cual tal vez muchas cosas no podrían haberse hecho en este país, porque, bueno, es decirlo, se habla mucho acerca de la libertad de prensa, pero se habla muy poco del derecho y el acceso a la información de los ciudadanos, que creo que es el gran... Bueno, hay un discurso atravesado con la misma lógica, pero profundizando un poco lo que era la política pública de 2009, 2 años después, con un paquete con más volumen, ya que básicamente al fútbol se agregan otros deportes y demás. Esto no es un acuerdo. Después, en 2013, acá les traje otro ejemplo de lo que fue en su momento la democratización de la justicia y cómo se replicó de alguna manera esta misma lógica. Miremos un poquito el discurso de lo que fue en ese momento y después lo analizamos. Yo creo que nosotros tenemos que hacer una profunda democratización y para eso vamos a proponer una serie de leyes que van a ser sometidas a consideración, obviamente, de este Parlamento. Durante el mes de marzo. La primera va a tener por objeto al Consejo de la Magistratura. ¿Cuál es la propuesta? He leído atentamente. No se va a reformar ninguna constitución, quédense todos tranquilos. Así que los que pensaban que esto de la democratización de la justicia era una excusa, que se olviden.
Yo quiero en serio una justicia democrática, no corporativa, no dependiente de los factores económicos, sabiéndose parte de que es uno de los poderes del Estado y que debe aplicar la Constitución y que el gobierno está para el Poder Ejecutivo y obviamente para el Poder Legislativo, que somos los que tenemos estas misiones por Constitución. Pero la propuesta y los ejes del proyecto de ley que vamos a enviar va a ser que la totalidad de los miembros del Consejo de la Magistratura sean elegidos por el pueblo, o sea, tengan elegidos directamente por el pueblo. Representación popular en la totalidad de los integrantes. Absolutamente los jueces ni los abogados tienen coronita para ser elegidos entre ellos. Los ciudadanos pueden elegir presidentes, gobernadores, senadores, diputados. No es que van a elegir los jueces que ejercen. Ojo, los jueces se eligen por los mecanismos de selección, exámenes que determinará el Consejo de la Magistratura. Estoy hablando del órgano, de los consejeros. Esos jueces tienen que ser votados por sus conciudadanos. Esos abogados tienen que ser votados por sus... Yo creo que nosotros... Como les decía, democratización de la justicia. Acá lo que es interesante para ver, bueno, primero algunas frases: una justicia legítima, democrática, ágil y para todos los argentinos, sin miedo a nadie. Una justicia democrática, no corporativa, no dependiente de los factores económicos. Esto en línea con lo que veníamos diciendo, de cómo independientemente estemos hablando de fútbol, de deporte, de alguna cuestión de tipo social, económica, en este caso alguna reforma de la justicia, los conceptos que atraviesan cada reforma son los mismos. La ampliación de derechos, la inclusión, la democratización, en este caso la no dependencia de los factores económicos. Después hay un mecanismo que utiliza Cristina en su discurso, que es muy interesante y es destacable, porque primero al miedo de ese momento de movida lo frena, que es: no voy a reformar la Constitución, porque ¿cuál era la crítica? Era, bueno, vos haces esto para reformar la Constitución. Y después, independientemente de cuáles eran las intenciones reales de ella con esta democratización de la justicia, con este proyecto, toma una decisión de tipo política, obviamente, pero con mucha fuerza comunicacional, que es decirle, bueno, a los representantes de la justicia: si ustedes eligen presidente, eligen diputados, eligen senadores, elíjanlo ustedes, le dice a la gente, ¿no? Con su discurso. Entonces eso es de una astucia también interesante, más allá de la medida en sí, de cómo plantearlo y decir: si yo quiero que la justicia sea democrática, quiero que la justicia no dependa de los factores económicos y quiero que la justicia la elijas vos. O sea, al ciudadano común primero se lo baja de una manera muy, muy llana a la hora de contárselo, lo cual es fundamental para que todos lo entiendan. Y segundo, lo pone en un lugar de decir, bueno, ¿cómo me opongo de alguna manera a esto, ¿no? Acá hay otro ejemplo más que también está bueno para destacar, que es la estatización de YPF, otra de las políticas públicas importantes de esos 12 años. En este mismo lugar, el 16 de abril, cuando envié el proyecto de ley al Parlamento, que íbamos a tener una YPF y una empresa con un perfil absolutamente profesionalizado, lo cual no quiere decir que no tenga dirección política, porque es mentira que pueda haber, porque es mentira, en ninguna parte del mundo, en ninguna parte del mundo, por lo menos cuando el mundo andaba bien, las empresas estaban alineadas con los intereses de sus países. Cuando las empresas se desprendieron de los intereses de sus países, fueron finalmente cuando
implosionaron esos países. Por eso yo creo que no hay que confundir política partidaria con política de un país en materia de recursos naturales y estratégicos. Por eso dije una YPF alineada con los intereses del país y absolutamente profesionalizada. Yo quiero... Habla de una YPF profesionalizada, que era lo que en los últimos años la empresa no había demostrado, y lo pone al servicio de los intereses del país. O sea, ya no es una cuestión de tipo partidaria, no es un partido el que toma la decisión. Digo, esto piénsenlo también en torno a cómo construir consenso detrás de una medida. Es decir, bueno, el discurso construye consenso. Los discursos no solo alimentan los mitos, sino que construyen consensos, y de eso se trata los discursos a la hora de gestionar, porque vos detrás de cada medida necesitas construir un tipo de consenso en la ciudadanía. Y también, acá Cristina también le está hablando al Círculo Rojo, le está hablando a distintos actores del mundo empresarial. Parecía que estaba bueno desde ese lugar este ejemplo también para que veamos. Creo que este mismo lugar... Bueno, alguna de las frases que les comentaba recién: no hay que confundir política partidaria con política de un país, una YPF alineada con los intereses del país, profesionalizada. Debemos ser muy eficientes en el manejo para demostrar que el Estado puede administrar correctamente. Esto es interesante en términos contextuales, porque tuvimos una década del 90 donde el Estado no podía administrar y era mejor que lo hiciera el sector privado. Después pasamos a lo opuesto en principio de siglo, a partir de 2003 justamente, y bueno, también demuestra un poco los vaivenes políticos de la Argentina, ¿no? Porque ahora volvemos también a una concepción más de tipo privada por encima de lo estatal, y después cuando analicemos el caso de Milei lo vamos a ver en detalle. Acá les traje otro ejemplo que no tiene que ver naturalmente con cómo se comunica política pública, pero me parecía interesante verlo, algunos ejemplos, sino de cómo construir una narrativa a partir de la creación de un partido, lo cual no es poca cosa, y cómo desde los inicios hasta hoy, hasta el último acto de hace algunas semanas, hay elementos que atraviesan un discurso. La verdad que me siento muy orgulloso de estar acá. Gracias Marina, gracias Cristian, gracias Sergio, gracias a todos los legisladores. La verdad que acá hay equipo. Tenemos algunos que están trabajando desde hace un tiempo con nosotros, otros que es la primera vez, unos que tienen experiencia política, que vienen del peronismo, del radicalismo, y los otros ninguna, y en casi todos los casos vienen de ONGs. Todos distintos, todos diversos, pero todos unidos con un mismo objetivo: trabajar para que la gente tenga más oportunidades para que pueda ser feliz. Y la verdad que eso nos enriquece, esa diversidad nos nutre, nos hace crecer. En líneas generales se te ha cumplido todo lo que quisiste, ¿no? Digo, la pregunta te hacía fuera del aire, si tiene que ver con cuando te conocí, que querías ser presidente de Boca. ¿Planificaste esto, meterte en política, o se te fue dando? O sea, todo se fue acomodando. Se fue acomodando. Desde la crisis del 2001, 2002, siempre hay una fantasía hacer algo en política, pero el 2001, 2002 me hizo sentir que no podía seguir opinando y quejándome de afuera sin participar, que es lo mismo que le digo a todo el mundo, que tiene que participar, y por suerte he ido convenciendo a mucha gente, ¿no? Acá estaba sentado Miguel del Cel, que nunca se imaginó, y lo convencimos, o Gaby Michetti, o el Rabino Berman, o Sturzenegger, o tantos que te podía nombrar, Baldassi, McAllister, millones de personas que se empiezan a dar cuenta que con los mismos que gobiernan hace 30 años no vamos a llegar a ningún lugar, porque nos han prometido de todo y han cumplido muy poco. Y la verdad que
el mundo va hacia la innovación, hacia la creatividad, el desarrollo, y la Argentina tiene con qué. Entonces, bueno, yo siento que si nos animamos a abrir el sistema, a destrabarlo, a permitir que aquel que puede crear, cree para darle trabajo. Y el último. Y todo eso con nuestra cultura del poder, que demostró ser diferente de todo aquello que habíamos conocido en tantos años de populismo. En todo momento dejamos claro que más allá de aciertos y errores, nuestras intenciones fueron genuinas. Durante 4 años convivimos en una cultura del poder sana, en la que ningún argentino se sintió avasallado por el Estado, que ningún periodista sintió en peligro por expresar una opinión y ningún juez se sintió presionado. Eso fuimos nosotros. Y algo que hoy, gracias a Dios, finalmente se entendió, por primera vez en décadas pudimos en agenda la necesidad de reducir el gasto público y la importancia de lograr un presupuesto equilibrado. En definitiva, aportamos sensatez a la Argentina y esa sensatez nos valió un enorme respeto en el mundo entero. Pero a pesar de haber logrado avances, la macro no actuó a tiempo, la vida de los argentinos y el proceso de cambio se interrumpió. Pero igual dimos todas las luchas, lo vimos de 100. Aún una titánica lucha electoral por dar vuelta al resultado lapidario de las PASO del 2019. Y de alguna forma u otra, el PRO volvió a nacer en esa campaña, con la gente saliendo a las calles de manera voluntaria a apoyarnos y a pedir por el cambio. Todavía me acuerdo de esos actos que les preguntaba, ¿y dónde están los colectivos? Y toda la gente, ¡vinimos solos!, gritaban todos, ¡vinimos solos! Fue algo muy emocionante, muy lindo, que realmente generó un cambio que nació con el PRO y hoy vive. En el 20... La verdad que... Bueno, ahí vimos 3 momentos distintos de lo que fue la narrativa del PRO. Vimos uno cuando llevaba 4 años gobernando la ciudad, otro en 2015 cuando Macri era candidato y gana como presidente, y el último de hace pocas semanas, que está bueno para marcar también como este partido nuevo en política, como la fuerte impronta de cambio, como esa construcción desde el inicio del partido de lo nuevo versus lo viejo, hoy se sigue viendo hasta en el último discurso, con esto de, más allá de que en su momento, después en la alianza de 2015 se llamó Cambiemos y demás, siempre el valor de decir nosotros somos nuevos en política y nosotros vinimos a cambiar esto, o sea, el famoso status quo, y de apropiarse el concepto de cambio, cómo se replica ahora en esta suerte de relanzamiento. Hay un contraste permanente también, se vio más que nada en los primeros videos, digo, en esto de decir, bueno, la nueva política versus lo viejo, versus los que están hace 30 años, versus lo que nos llevaron hasta acá. Después, un partido vinculado al hacer, a la gestión, a la eficiencia, al sector privado, la noción de equipo que se marca desde el primer momento y también atraviesa a todos los momentos. Una nueva estética en la política, porque en su momento lo que hoy ya de alguna manera nos acostumbramos a ver, los colores, la estética, los globos y demás, fue algo revolucionario. Y hoy, en esta suerte de relanzamiento, parándose, no solo resignificando y revalorando todo lo hecho, lo construido en los últimos 20 años, sino también parándose en un lugar, en esta nueva suerte de nueva narrativa que intenta tener el PRO, que es decir, bueno, nosotros somos somos la sensatez de la Argentina, nosotros muchas de las cosas que hace el gobierno las venimos marcando hace tiempo, pero con determinados valores, determinadas características, determinados equilibrios, y ahí alguna de las cosas que fue respeto por la justicia, por los medios y demás, algunas de las cosas que fue mencionando Macri, parándose en una narrativa nueva, respetando lo que es originariamente el espacio, pero una narrativa nueva de diferenciación con equilibrio con respecto al gobierno.
Y ahora sí vamos a ver lo que es la narrativa de Javier Milei un poco más en detalle y también con algunos ejemplos, porque es muy interesante de observar y la idea es explicar un poquito también este fenómeno que estamos viviendo, que no solo que se reduce sino a él, porque también hay cosas que se reproducen en todo el mundo con distintos actores, pero que obviamente el caso de él lo tenemos día a día y lo vemos con mayor claridad. En primer lugar, la construcción de su narrativa, que tiene una potencia fenomenal, eh, para definirla así rápidamente, el qué, el cómo, el cuándo y el dónde. Bueno, el qué es la definición de mensajes estratégicos, algo de lo que veíamos el lunes pasado. Digo, claridad en la definición de los mensajes estratégicos. El cómo es el contraste, es la construcción del enemigo. Es vos sos la casta, yo soy los argentinos de bien que luchamos por este país, trabajamos y demás, digo, con mucha claridad y con mucha... Y con, si bien Macri tuvo una búsqueda similar y lo mencionó en el último video que vimos me decían, vinimos solos, no vinimos en colectivo, la realidad que hay una construcción de un enemigo mucho más claro y con mucha más potencia. ¿Por qué? Porque se comunica desde la arena digital, con todos los recursos y con todos lo positivo que eso tiene y cuando todo el tiempo. Acá hay algo 7/24 permanente que ayuda a alimentar todo esto que venimos diciendo. El estilo es bien disruptivo, con un montón de cuestiones que en algún punto hasta hicieron ruido en algún momento, pero nadie puede negar que se trata de un estilo bien disruptivo, con un mensaje, con mensajes muy elocuentes, con un tono fuerte, un tono de confrontación, un tono agresivo y con dos temas que sobresalen por encima del resto, que es principalmente la economía, lo fue en campaña y lo es en gobierno, y también en segundo lugar la seguridad. Hoy, después de 9 meses de gestión, se pueden ver bien claritos cómo la economía es sin lugar a duda ese principal tema, y también la seguridad por momentos tiene otros, gana algo de lugar en la agenda, pero muy lejos de la economía. El concepto transversal que aplica para que todas las acciones están asociadas a ese concepto es el de la libertad. Digo, todo lo que se realiza en la construcción de esta confrontación frente al enemigo, que fue el que nos trajo hasta acá. Digo, la casta es la culpable de que la Argentina hoy esté como esté, y todo atravesado por brindarle libertad a los argentinos. Lo digital como plataforma electoral, lo que le decía recién, y después algunas cuestiones obviamente contextuales que tienen que ver con el momento en que este discurso y esta narrativa penetra y gana las elecciones el año pasado, un momento de país y también un momento a nivel mundo, donde hay una corriente similar en este sentido, que después vamos a ver alguna cosita. Y lo que le decía hace un rato, esto de el anclaje en el pasado, es decir, nosotros queremos volver a ser aquel país que supimos ser, que fuimos potencia mundial y trabajamos hacia adelante, pero con ese horizonte. Algunas características de esta construcción de esta narrativa, bueno, algo no menor, que es una estrategia, que la estrategia está diseñada e implementada por jóvenes y por eso se ve principalmente en las redes sociales y a diferencia de lo que por ahí históricamente ocurrió, es que los adultos o las personas que tienen algo más de edad intentan o subestiman las herramientas de los jóvenes o peor aún, intentan de alguna manera creer que la saben. Bueno, no, acá hay jóvenes que diseñan la estrategia y que la implementan. Digo, acá hay jóvenes que conocen de lo que hablan y por eso tanto éxito en ese manejo. Después hay una utilización de un lenguaje muy representativo, hay una idea de una conversación permanente. Digo, las redes sociales te permiten eso de la conversación permanente. Bueno, existe, es la conversación permanente todo el tiempo,
7x24. Está la figura de los replicadores digitales, que son serían la suerte de voceros no oficiales, que están todo el día alimentando lo que es la conversación permanente y lo que es el discurso oficial. Están los enemigos bien definidos, como les decía anteriormente, y hay una lógica de campaña aplicada a gobierno que obviamente los primeros meses se veía más clara, ahora empieza a migrar más a la comunicación de gobierno por cuestiones lógicas de avanzado un gobierno. El discurso de Milei tiene también algunas características muy claritas, lo privado siempre por encima de lo estatal, el individuo por encima de lo colectivo, lo económico por sobre cualquier otra área del Estado, lo que hablábamos recién, lo económico como área transversal al Estado, que es lo más importante, este anclaje histórico, no solo con aquel famoso volver a ser Argentina ganar el mundo, sino con la década de los 90 también, un anclaje muy importante con la década de los 90, una identificación total. El hiperpersonalismo, digo, el líder es uno y eso no se discute y no hay lugar para otros líderes, sino que todos los líderes alimentan al verdadero líder. Y la confrontación permanente, los argentinos de bien versus los chorros, versus la casta, versus distintos actores del momento, pero siempre de un lado unos, o estás con nosotros o sos del otro colectivo. Este es el discurso que dio el 10 de diciembre, el día que asume, ya la postal en sí misma revolucionaria, bien disruptiva, un discurso fuera del Congreso, algo que no había dicho nadie, de espaldas, de hecho, incluso al Congreso y de frente al pueblo, como dijo él, con presidentes importantes de todo el mundo, pero con una postal bien distinta y bien disruptiva, lógica o a tono con una manera nueva de comunicar. Pequeños fragmentos como para analizar. Tercer lugar, y no por ello menos importante, para hacer gradualismo es necesario que haya financiamiento. Y lamentablemente, tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. La conclusión es que no hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock. Naturalmente eso impactará de modo negativo sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales, la cantidad de pobres e indigentes. Habrá esta inflación, es cierto, pero no es algo muy distinto a lo que ha pasado en los últimos 12 años. Recordemos que en los últimos 12 años el PBI per cápita ha caído 15% en un contexto donde acumulamos 5.000% de inflación. Por lo tanto, hace más de una década que vivimos en esta inflación. Por lo tanto, este es el último mal trago para comenzar la reconstrucción de Argentina. En tercer lugar, Bueno, ahí en el discurso, dos fragmentos chiquitos, pero la verdad que es interesante el discurso para ver entero. Hay una descripción clara de la herencia y lo que tiene muy de interesante y un manejo muy bueno Milei, entre otras cosas, es que es un gran generador de títulos que refuerzan su narrativa. En el caso de la herencia, más allá de que él habla del 17.000% de inflación, que obviamente que es un número que llama la atención, digo que es llamativo, es sorprendente, lo cual genera cierto recuerdo en la gente, pero lo más interesante de todo es que en 3 palabras, en no hay plata, ya describe lo que es una herencia calamitosa, digo, es muy bueno generando justamente eso, en pocas palabras, con una lógica más, si se quiere, más de pensar los títulos, no tanto a la vieja manera, sino más de títulos cortos con mucho impacto. Bueno, no hay mejor definición de la herencia que no hay plata o que no hay alternativa al ajuste. Después, algunas perlitas del discurso, digo,
para no caer y no ahondar en una descripción obviamente negativa únicamente de la herencia y generar únicamente malestar, también hay una parte del discurso donde genera cierta esperanza y dice, bueno, a pesar de que todo esto está así, vamos a salir, digo, plantea también esa noción de esperanza y hay una reafirmación permanente de los eslogans de campaña, el Viva la Libertad Carajo y otros que obviamente son los que lo ayudaron a ganar. Después esto ya en una dinámica de gobierno, fíjense cómo voceros oficiales, obviamente los ministros, replican y están completamente alineados a la hora incluso de comunicar, en este caso, una medida que tiene que ver, pero en otros casos no, medidas que no tienen que ver, pero que sí refuerzan la narrativa oficial. Hoy estamos de vuelta frente a una oportunidad histórica, porque finalmente un candidato logró una mayoría absoluta y logró que la sociedad entendiera que este es el problema, entendiera que no hay más plata. Hoy está... Es el turno de Caputo, Adorni también en la misma línea. Por supuesto que los problemas de Argentina o el principio de solución a esos problemas tienen un enfoque económico, esto está claro, y claramente la batalla va a estar dada en términos desde ya de crecimiento de la economía, pero resolviendo problemas muy estructurales que tiene el Estado argentino en términos de política fiscal. Esta lógica de gastar más de lo que se tiene se terminó. El no hay plata no es una frase hecha. No es una frase hecha el no hay plata. No hay plata y se va a respetar a rajatabla el equilibrio fiscal. Para ser bien claros, los únicos que no van a cobrar el plan son los que vayan a la marcha y corten la calle. Ya lo dijo el presidente, el que corta no cobra. Otro ejemplo de cómo en una frase muy concreta y muy corta, que es de muy fácil recordación en la gente, de hecho la habrán escuchado nombrar, todos las conocemos, de cómo simplificar todo una medida o una decisión política y al mismo tiempo a alimentar la narrativa. Pero este solo es el primer paso. En los próximos días llamaremos a sesiones extraordinarias del Congreso Nacional y enviaremos un paquete de leyes pidiéndole al Congreso la colaboración para avanzar en este proceso de cambio que la sociedad eligió en un contexto de crisis que requiere acción inmediata. Los diputados y senadores de la Nación enfrentarán la responsabilidad histórica de elegir entre ser parte de este cambio o obstruir el proyecto de reformas más ambiciosa de los últimos 40 años para poder lograr finalmente poner en marcha las fuerzas productivas de los argentinos y comenzar a transitar el camino para volver a ser una potencia mundial. Bueno, ahí está muy clarito. O sos parte de este cambio o estás obstruyendo el cambio, como hace 40 años ocurre. Después les traje algunos ejemplos de cómo esta dinámica se reproduce también, obviamente, en las redes sociales a partir de voceros oficiales de los ministros de la Nación. Milei diciendo que, bueno, hablando del aumento de sueldos del Senado, que es una traición al pueblo, digo, confrontando esta decisión política con lo que decía antes, con el pueblo argentino. Mariano Cuño hablando de que la casta no entiende que mientras más palos en la rueda ponen, más se fortalece la relación del presidente con la gente. Y lo mismo Toto Caputo hablando del equilibrio fiscal como una de las banderas de política económica del gobierno. Este discurso de Milei es el del 1 de marzo, que también tiene algunas cositas interesantes. Ya de por sí lo hizo de noche, volviendo a esta lógica del estilo disruptivo y de cómo generar sorpresa todo el tiempo y cómo generar noticia y cómo estar en agenda todo el tiempo. Bueno, ya la decisión de haberlo hecho de noche fue completamente disruptiva. Acá es interesante analizar porque
él plantea algunas lógicas similares a las de diciembre, pero ya con 100 días o 90, 100 días de gobierno, con lo cual adaptando algunas cositas. En lo que es posiblemente el momento económico más crítico de su historia. Luego de más de 100 años de insistir con un modelo empobrecedor y habiendo olvidado casi por completo las ideas que hicieron grande nuestro país, los últimos 20 años han sido particularmente un desastre económico, una orgía de gasto público, emisión descontrolada que tuvo como resultado la peor herencia que ningún gobierno en la historia argentina haya recibido jamás. De hecho, los déficits gemelos que heredamos alcanzaron los 17 puntos porcentuales del PBI. Muchos de los datos económicos de la herencia que recibimos son públicos, desde el día 1 en que tomamos el mando del país. 5 puntos de producto de déficit fiscal en el Tesoro y 10 puntos de déficit cuasi fiscal generado por el Banco Central, sumando un total de 15 puntos de déficit consolidado. Una deuda descomunal con importadores y organismos multilaterales de que tomen este camino. Creo que la corrupción, la mezquindad y el egoísmo están demasiado extendidos, pero si bien no tengo demasiadas esperanzas, tampoco las he perdido. Es más, quiero que me demuestren que estoy equivocado. Quiero desafiarlos a que demuestren que la política puede ser más que lo que es, que podemos aspirar a ser mejores, que demuestren que a pesar de nuestras diferencias podemos anteponer los intereses de la nación a los miserables intereses electorales. Por esta razón y con el deseo de estar equivocado en mi desconfianza hacia muchos de ustedes, es que quiero aprovechar esta ocasión para extenderles una invitación. Hoy, en la primera apertura de sesiones de nuestra administración, quiero convocar tanto a gobernadores como expresidentes y líderes de los principales partidos políticos a que depongamos nuestros intereses personales y nos encontremos el próximo 25 de mayo en la provincia de Córdoba para la firma de un nuevo contrato social llamado Pacto de Mayo, un contrato social que establezca los 10 principios del nuevo orden económico argentino. En lo que es posiblemente el momento económico. Este video, el último, es interesante porque no solo que de alguna manera gana el protagonismo político convocando un pacto, lógicamente, sino que les dice a los propios diputados, senadores y demás, a la oposición, le dice, bueno, yo no creo en ustedes porque ustedes son la casta, pero aún así les digo, pero aún así, determinado pragmatismo político para decir, los invito a firmar esto y a este determinado punto, a ver si están de acuerdo conmigo o siguen siendo la casta, ahí se ve clarito esa herramienta. Bueno, algo de lo que vimos, los 20 años han sido un desastre económico, como un diagnóstico muy claro, la peor herencia que un gobierno haya recibido jamás. Después dice, en un momento dice 30.000 muertos, pero de verdad, hay un encaje ideológico muy, muy fuerte y muy provocador. Al Estado lo define como una organización criminal. Después de 100 años de paulatina decadencia, o sea, su margen temporal es de 100 años de decadencia. A veces habla de 30, a veces de 50, pero ahí en ese discurso habló de 100 años de decadencia y de una mayoría silenciosa que levanta la voz. La vieja política y demás cuestiones. Ahora, ¿cómo fue migrando todo esto desde el 1 de marzo, 1 en diciembre, después marzo y hasta hoy? Bueno, lógicamente que la narrativa en el tiempo se va modificando porque una cosa es la dinámica electoral, otra cosa es la dinámica ni bien llegas al gobierno, que puede ser el primer mes o los primeros 100 días o los primeros 200, 300 días, y otra cosa es después de los 6 meses, 7 meses, 5 meses, bueno, depende cada caso, pero hay una realidad, ustedes ya difícilmente, o en algunos casos, pero en mucho menor medida, van a ver a Milei hablando de la herencia, eso ya fue algo que quedó para los primeros 6 meses, y van a ver cómo su narrativa empieza a estar más asociada al poder hacer, a esto de decir, bueno, yo antes me presentaba como una víctima del sistema, yo soy el outsider que vengo acá y peleo contra todos, y eso se vio muy clarito en campaña, y ahora es esto de me los voy a comer a todos, o sea, les voy a ganar a todos. ¿Por qué? Porque venimos haciendo esto y lo otro. Hay un pragmatismo que va migrando, que se ve también no solo en política, en términos de implementación de política, sino también desde lo discursivo y desde la construcción del relato. Esto tiene que ver con los desafíos a futuro que tiene.
el famoso fin de la luna de miel, que ya ocurrió, esta migración de la campaña permanente, como fueron los primeros meses de gobierno, a la comunicación gubernamental, y empezar a crear consensos, que es lo que requiere la gestión, ¿no? Hoy día estamos en un 8 o 9 meses, entrando creo que el mes 9, estamos en una, tal vez a otros gobiernos le hubiera llegado antes, pero digo, estamos recién empezando a esto de decir, bueno, ya no podemos hablar tanto del pasado, digo, nuestra narrativa no puede estar ligada a una dinámica más de campaña, obviamente sí con las los mismos elementos, eso no se modifica, pero sí con una construcción de consensos en torno a resultados positivos, porque ya una cosa sos vos en campaña, una cosa sos vos en la luna de miel y después ya la gente naturalmente en política te empieza a exigir resultados. Entonces, ahora ¿dónde está parado el gobierno? Está parado en avanzar en esta construcción y solidificar el famoso mito de gobierno que veíamos al inicio de la clase. ¿Qué sería esto? Digo, ¿cómo se explica? Y ya para ir terminando, así dejamos unos minutos de algunas dudas. Sería lograr coherencia entre el relato y las políticas públicas implementadas y que a futuro la ciudadanía se termine de apropiar de ese mito de gobierno. Entonces, estas 3 etapas. Primero, el líder en acción, ya sea en campaña, primeros meses de gobierno. Esa es la primera etapa que está terminando. La segunda etapa, denominada racional burocrática, que es el diseño, la implementación de las políticas públicas, que se puede decir que está entrando de alguna manera en esta etapa el gobierno. Y en tercer punto, la etapa institucional, donde el mito se plasma como construcción política, donde ya una vez implementadas las políticas públicas, el mito se materializa. ¿Cuáles serían los elementos que a nosotros nos permiten ver esto a futuro? Bueno, primero, todo esto no funciona si no tenés una legitimación del rumbo electoral, digo, si vos no ganás elecciones, que en algún punto es para una discusión aparte, pero en algún punto pudo haber sido lo que le pasó a Juntos por el Cambio 2015-2019. Porque estoy seguro que si yo hago el ejercicio con ustedes de preguntarle, bueno, ¿cuáles son las políticas? Y no porque no haga una valoración positiva o negativa de alguna de ellas, sino cuáles son las políticas públicas que recordás del kirchnerismo y cuáles son de los 4 años de Cambiemos, estoy seguro que van a recordar más del kirchnerismo. ¿Por qué? Por una cuestión lógica, el kirchnerismo fue ganando elecciones, gobernó 3 periodos, sin contar el último, hablando siempre de 2003-2015, ganó 3 periodos y fue de alguna manera legitimizando todo el rumbo y o sea, varias veces la sociedad legitimizó ese rumbo y esa implementación de política pública. ¿Me explico? Difícil es cuando vos no ganas elecciones. Hoy el camino para construir el mito de gobierno está claramente en marcha, pero si no ganas elecciones, lógicamente el año que viene y en 3 años te vas, eso difícilmente se pueda implementar porque necesita de esa legitimación. ¿Por qué? Porque el segundo paso necesita de la recordación de políticas públicas. Digo, cuando vos pensás un gobierno a la distancia, te tenés que acordar de qué hizo ese gobierno. No puedes decir, digo, rápidamente 3 o 4 cosas te tienen que salir, vos ciudadano promedio, que consumís política de manera pasiva, por así decirlo, pero te tienen que salir 2 o 3, 4, alguna cosa te tiene que venir a la cabeza. Si no, no puedes materializar, si no te quedas únicamente el relato, digo, y el mito de gobierno justamente es materializar esa política pública. Lo mismo con la evaluación positiva del líder y del rumbo, atado a lo que decía el primer punto, y después, en último lugar, la instalación de conceptos ligados al mito. Digo, después una vez que el mito se materializa, hay un desprendimiento de conceptos ligado a eso. Entonces, para finalizar, en algún momento de esta hora y pico les hablé de cuando hablamos del video de Cristina hablando de fútbol para todos, les hablé del concepto de libertad. Me pareció una chapita interesante de ver, de decir, miren cómo
cambian con los contextos y lo que, si uno piensa en términos de clivajes, no sé, uno piensa que, por ejemplo, para expresiones más de derecha, el orden es un valor que está asociado a la derecha, ¿no? Y por ahí la inclusión o los derechos son asociados a la izquierda. El mérito está asociado a gobierno más de derecha, la igualdad está asociada a gobierno más de izquierda. Después podemos discutir si es así o no, pero digo, hay una asociación eh, rápida. Ahora, fíjese cómo Cristina en 2009 hablaba de libertad de las corporaciones, libertad del poder económico. O sea, en 2009 ella proponía liberarse de todo eso y hoy, 15 años después, hay una utilización del mismo concepto, pero completamente opuesto. Libertad de la casta, libertad del Estado que pone la pata y libertad de los políticos que han empobrecido este país y demás cuestiones. Es interesante ver esto porque como a partir de la utilización del mismo concepto, obviamente que hay una cuestión contextual que está trazada por lo político ideológico del momento, pero cómo se le puede dar, incluso a un mismo concepto se le puede dar una, una distinta utilización eh, y de alguna manera apropiarse de ese concepto, independientemente que seas un partido de derecha o de izquierda, digo, la posibilidad es para todos, digo. Y ahora sí, algunas conclusiones de estas dos clases y después tres fotitos que quiero mostrar y ahí cerramos, así dejamos algunos minutos. Primero, hoy en día el contexto siempre manda, como he dicho el lunes pasado y hoy. Hoy hay una espectacularización de la política, digo, se ve en gobiernos, se ve en campañas electorales, digo, hay una dinámica distinta desde ese lugar. Hay un poder muy, muy fuerte de las imágenes y el lenguaje corporal por encima de los proyectos y las plataformas de gobierno. Eso hoy es lo que gana en campañas electorales. La comunicación por encima de la ideología, la arena digital predomina por encima de las prácticas tradicionales. Digo, la irrupción de las redes sociales es algo que ya no es novedoso, pero sí su poder es altísimo. El rechazo y el odio como motor de las emociones, esto es otro punto interesante. Digo, hoy la gente se moviliza principalmente por el rechazo y por el odio a. Digo, hoy la construcción hoy es una etapa difícil para los consensos y la construcción del enemigo siempre fue un elemento diferenciador y un elemento importante, pero hoy día moviliza mucho a la gente el rechazo a o el odio a una determinada persona, una determinada ideología, una determinada política. Eso lo moviliza más que lo propositivo. Bueno, hay ejemplos de sobra con distintos líderes. No, este fenómeno no es algo que creo yo, por lo menos, que no es algo que tiene que ver con una cuestión ideológica, porque si vos pensás en Trump, en Milei, en Bolsonaro, en Bukele, en Boric, mismo, distinto a todos los anteriores, pero distinto también para una sociedad conservadora como la chilena. Bukele también, digo, hay cuestiones ideológicas diferentes, no es que, no es, algunos lo quieren poner en el ropaje y lo quieren justificar todo a partir de la irrupción de gobiernos o de fenómenos de ultraderecha. Yo no creo que sea así, creo que esto es algo transversal a cualquier tipo de ideología. Y ahora sí, para finalizar, tres fotos distintas, pero que de alguna manera resumen algunas de las cosas que fuimos charlando. Milei en campaña, digo, después de una buena construcción, después de una buena narrativa, de construir una narrativa exitosa, vos podés sacar una motosierra del medio de campaña y que no tenés que explicar nada. En otro momento, obviamente, hubiese sido algo peligroso, digo, hubiese sido mal visto, pero en el momento que él la saca y le sacan esta foto, él no solo que no se ve así, sino que al mismo tiempo simboliza muchísimo la motosierra en su proyecto de gobierno. Estamos hablando que una imagen puede valer más que una plataforma, que un proyecto de gobierno. Esta foto que, como saben, es de El Salvador, que también
visto así, simboliza, tiene una fuerza tremenda y simboliza un proyecto de gobierno, un proyecto de país en torno a la seguridad. Hoy Bukele gana elecciones con el 85-90% de los votos, o más incluso, a partir de esto. Y tiene una narrativa construida y asociada a esto, a una política pública puntual. Y la última, la de Trump de hace algunos meses, fíjense cómo si vos tenés un candidato que entiende la dinámica de este juego y entiende hoy por dónde pasa esto de la espectacularización de la política, al tipo estuvo a 1 centímetro de que lo maten y lejos de reaccionar de otra manera, lo primero que hace es levanta la cabeza, levanta el puño y todo ensangrentado le sacan una foto que obviamente con mucha fuerza y en su campaña de mucho valor, digo. O sea, fíjense, probablemente la reacción hace algunos años, o incluso de otro candidato también, hubiese sido distinta, pero me pareció interesante para que la veamos porque simboliza también muchísimo y tiene con la bandera detrás, digo, la foto es extraordinaria y tiene una potencia bárbara. Así que, ahora sí, sin más, como diría el vocero presidencial, fin y gracias a todos por escucharme este rato. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias a vos. La verdad que todos tus conceptos, tus mensajes son muy claros y muy directos. Si lees un poquito el chat, solo son palabras de elogio y que la quieren ver de vuelta a la clase y demás. Pero si te parece, podemos ver algunas preguntitas que estuvieron haciendo en el Padlet durante la presentación. Sí, claro, sí. Bueno, a ver. Dicen, hola, me gustaría saber qué palabras son las que llegan o persuaden mayormente a los ciudadanos cuando se quiere comunicar las obras de gobierno, quizás de manera semanal. No es que no es que hay una palabra o un grupo de palabras que digo tienen mayor impacto o no. Todas responden a la construcción discursiva propia de cada gobierno, porque incluso se me ocurre, ¿no? Si algún funcionario de este gobierno inaugurase una obra el día de mañana, probablemente va a hacer mucho más hincapié en la eficiencia de la obra, en el costo de la obra, en datos o en cuestiones numéricas que refuerzan su propia narrativa. Entonces, no es que hay palabras mágicas que sirven y otras que no. Digo, otro gobierno haría lo propio reforzando otros conceptos. No sé, se me ocurre también, a modo de ejemplo, cuando el gobierno, bueno, o los 12 años que vimos, o los últimos 4 de Alberto, cómo defendían que Aerolíneas Argentinas sea pública, que sea estatal. Bueno, lo defendían a partir no de conceptos puntuales, sino digo, no de palabras mágicas, sino decir, bueno, pero mirá que llega a este determinado lugar. Digo, en el fondo estaba atravesado por una cuestión de decir, bueno, pero nosotros, es verdad, sale caro, es verdad, genera déficit y demás, pero es más importante que huele a determinado lugar. El argumento era ese, antes que cualquier. Por eso es difícil, no sé quién la hizo, pero digo, es difícil encasillarlo en alguna palabra puntual. Bien, nos preguntan cómo se transmitían los mensajes años atrás. Y bueno, hay que ver en qué momento nos paramos, pero lógicamente en la era de la no tecnología, digo, pensemos hace 10, 15, 20 años de ahí hacia atrás. A ver, el storytelling es una técnica muy antigua, no es nueva. Digo, esto de construir historias existía, pero los canales que teníamos era distinto y los momentos eran distintos. Lo que hoy, sobre el final de lo que hablábamos, ¿no? Las fotos que vimos, digo, hoy probablemente en otro momento eso no hubiese generado impacto, digo. Es para una clase aparte de cómo se construían los mensajes en otras épocas, pero obviamente que el hecho de que eran mensajes que se transmitían ya por otros canales, hagan como ejercicio ver spots políticos de la década del 90, de la década del 80, digo, eran piezas mucho más largas, eran piezas hasta si se quiere más aburridas, eran piezas donde generalmente salía el líder, en algún momento salía el líder parado en algún acto hablándole a las masas, digo.
era completamente distinto todo. Bárbaro. ¿Cuál es la diferencia de mito con política de Estado? De alguna manera, la política de Estado es la política pública que trasciende a los gobiernos. No sé, por ejemplo, ¿no? La salud y la educación pública son políticas de Estado en la Argentina, digo. En algún momento se instauraron, hace muchísimos años, y eso trascendió a los gobiernos y claramente se puede hablar después de tanto tiempo de una política de Estado. Ahora, la construcción del mito en torno a esa política, el mito se construye en torno a un gobierno y hacia dónde va un gobierno y qué es lo que quiere lograr, no en torno hacia una única política pública o política de Estado en este caso. Digo, una, si se quiere, va más desde el punto de vista de ¿cómo decirlo?, de la implementación de la política pública duradera en el tiempo, y otra tiene que girar en torno más a la comunicacional, a decir, bueno, yo como gobierno ofrezco este mapa de políticas públicas y construyo este mito. Bien. Bueno, nos queda una pregunta y un comentario. La pregunta es, lo del relato de gobierno es contundente y claro. Ahora bien, ¿cómo se estructura o proyecta? No entiendo cómo se estructura o proyecta. Bueno, un poco lo que vimos, no sé quién la hizo, si está por ahí y No, no quiere. están identificadas. Ah, ok. No sé bien hacia dónde se refiere, pero si entiendo que va hacia lo último que vimos, digo, o sea, a partir de determinadas acciones, determinadas eh, políticas que los gobiernos van implementando, bueno, la narrativa y el relato de alguna manera gira en torno a eso, digo. Es difícil, eh, o sea, de alguna manera se proyecta o se construye con estas cosas que vimos el lunes pasado y hoy, digo. Es un poco de todo, digo. No lo puedo resolver en 30 segundos de respuesta, pero entiendo que va por ese lado. Bien, bueno, y por último, uno de los alumnos aporta, el relato se fue integrando en la sociedad y era la gente que lo llevaba de boca a boca. La gente creía el relato. Una vez que vos lográs que el ciudadano común, el ciudadano promedio, desinteresado en política, no tus militantes, reproduzca tu relato, ese es el éxito del relato, digo. Ese es el éxito. Es que vos logres que sean los propios ciudadanos que no solo creen en tu relato, sino que lo reproducen de manera espontánea. Ese es el verdadero éxito. Pasó mucho entre 2013 y 2015, pero por eso hablábamos lo que planteaba sobre el final. Digo, para esto tenés que ganar elecciones, para esto tenés que implementar política pública que se recuerde, para esto tenés que generar una serie de acciones y ese es el paso previo a la construcción del mito de gobierno. Digo. Un mito de gobierno es el último paso de esta línea de tiempo de la que hablamos, pero es fundamental que sean los propios ciudadanos los que reproduzcan de manera desinteresada y de manera espontánea tu propia narrativa. Si vos lográs eso, es que estás haciendo las cosas muy bien. Perfecto. Bueno, con eso, bueno, ya estaríamos con el tema del Padlet. Bueno, de nuevo agradecerte. La verdad que en el chat sobran las palabras de elogio y demás. De hecho, este seminario surgió de una clase de la especialización en comunicación política que tuvo tanto éxito que nos pedían que por favor abordemos el tema de una manera más puntual y bueno. Es verdad, Laura. Incluso creo que hasta podríamos hacer alguna clase más la próxima vez. Así que, Así nada, es. gracias a todos por estar estos 2 lunes a esta hora y bueno, por los comentarios, obviamente, en el chat. Bueno, y todos los que quieren ver la clase de vuelta, que son muchos, les contamos que en breve seguramente va a estar publicada en el canal de YouTube del Instituto. Ah, ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo la próxima. Gracias, hasta luego.